Me dicen amén cuando lo tengamos todo. Evangelio de Lucas, San Lucas, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 20 al 30. Tráeme este libro. Del 20 al 30, ¿lo tenemos todo? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Leemos la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor, dice, versículo 20 en adelante, dice la palabra, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está en nosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Bien, gloria a Dios. Vamos a hablar en esta hora, en estos pocos minutos, el tema del reino o la venida del reino. No quisiera entrar en tema teológico, pero hay cosas que hay que explicar para poder comprender esto del reino o la venida del reino, que es bastante interesante porque algunos de nosotros no tenemos la más mínima idea de qué es el reino. O sea, comprendemos a veces qué es la iglesia, qué es el cuerpo místico de la iglesia, comprendemos qué es ser cristiano, muchas veces comprendemos lo que es la congregación, pero no comprendemos qué es el reino, porque la palabra reino, aparte de ser una palabra ya bien en desuso en nuestro idioma, también es algo que no llegamos a comprender qué es el reino venidero, por no comprender la idea de reino. Ahora, resulta que el pasaje nos relata que los primeros interesados sobre este del reino fueron precisamente los fariseos, dice. Es decir, los religiosos de la época, los que iban en contra del Señor, preguntaban por la venida del reino y la idea de ellos, de la pregunta de ellos del reino, consistía en el hecho de que ellos preguntaban por la venida del reino mesiánico, es decir, la profecía o la promesa de que cuando viniera el Mesías iba a implantar un reino cual no tenía paralelo, cual no tenía igual.
porque era un reino lleno de paz, un reino lleno del conocimiento de Dios, un reino donde la shalom de Dios se iba a dar a conocer, que es la paz plena y completa de Dios, y que el reino que venía tras este Mesías era el reino davídico, y que el reino se le sería dado a Israel para gobernar sobre todas las naciones del mundo. Entonces, ese es el énfasis, esa es la idea de los fariseos cuando le preguntan a él, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Porque note, en el versículo 22 dice ahí, el versículo 20, ellos dicen, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Hay quienes hacen diferencia entre el reino de Dios y el reino de Cristo o el reino del Mesías. Pero la verdad, bíblicamente, el reino de Dios es lo mismo que el reino de Cristo. Porque, bueno, no voy a entrar mucho, pero cuando uno medita, estudia en la Biblia, uno encuentra que el reino de Cristo, que algunos lo conocemos como el milenio, es lo mismo que el reino de Dios. Ahora, ellos preguntan eso y él da la respuesta en el versículo 20. Él les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y ahí está claro, ¿verdad? El reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Y qué es el reino de Dios? En esa instancia, y aún ahora, el reino de Dios se manifiesta entre medio de los creyentes de una manera que muchas veces nosotros echamos que el reino de Dios está. Porque el reino de Dios es la voluntad de Dios en medio de los hombres. Si lo queremos resumir así. El reino de Dios es la voluntad de Dios cumpliéndose en cada una de las personas que están en un lugar reunidas. Y es ahí donde en la teología se maneja la idea de que muchos lugares puede haber iglesia, pero no haber reino de Dios. Pero si hay reino de Dios, hay iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí vemos un pequeño grupo. Aquí nosotros podemos decir que aquí hay iglesia de Dios. Y podemos ir hasta lo escritural y decir, porque donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Entonces, aquí pudiera haber iglesia. Pero no hay reino cuando en medio de nosotros, cada uno de nosotros no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Es decir, yo puedo decir que soy cristiano, pero no ser parte del reino de Dios. Porque cuando yo vivo la vida como a mí me da la gana, entonces yo no soy parte del reino de Dios, porque le repito, el reino de Dios es la voluntad plena de Dios en los hombres. Entonces, si en mí no se está haciendo la voluntad plena de Dios para mi vida, entonces en mí no hay reino. Yo no soy parte del reino. Entonces, por eso el Señor Jesús dice, mire, el reino de Dios va a venir sin advertencia. Viene sin advertencia. Porque el reino de Dios no es como el reino de la tierra, que venían con violencia, que venían con estandartes, que venían con caballos, que venía un rey con una corona para conquistar y era físico. Sino que el reino de Dios es un reino espiritual, que se manifiesta en que se cumple la voluntad de Dios en las vidas de cada persona. Entonces, por eso usted y yo podemos decir aquí, nosotros somos iglesia, pero no estar en el reino de Dios. No estar en el reino de nuestro Padre Celestial por el hecho de que la voluntad de Él no se está cumpliendo en nuestra vida. Entonces, aquí puede haber iglesia, pero no podría haber reino si cada uno de nosotros vive conforme a su deseo, conforme a su voluntad propia.
Como por ejemplo, cuando nosotros no vivimos conforme a la palabra de Él. Y cada uno de ustedes dice, no, yo no quiero predicar, yo lo que quiero es vivir como cristiano, pero disfrutar de la vida. Entonces la voluntad de Dios no se cumple en tu vida. Entonces tú puedes ser cristiano probablemente, pero no eres parte del reino de Dios. Ni el reino de Dios se manifiesta en ti. Y es ahí donde se marca una diferencia entre cristianos que Dios los usa con poder y cristianos que no son usados en nada por Dios. Porque son cristianos que viven conforme a su voluntad. Ahora, en ese sentido es que el reino no viene con advertencia. Pasa inadvertido muchas veces, porque aquí pudiera haber alguien que sea del reino de Dios. Tendría que ser una persona que viva intachable, que viva con justicia, en santidad, buscando cumplir la voluntad de su Padre, de su Dios en la palabra. Y podría estar aquí y usted no va a decir, ahí hasta uno del reino, no lo sabe. No lo sabe. Entonces, en ese sentido, el reino viene sin advertencia. Y luego él les dice en el versículo 21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y ahí surge una controversia teológica, ¿verdad? ¿Cómo que no viene con advertencia? Pero luego dice, ya está entre vosotros. Y al estudiar otros pasajes que hablan del reino, queda más marcada la diferencia, porque él dice, en el reino venidero de Dios, y luego dice, el reino ya está aquí. Y en la teología surge la idea la idea del reino de ya y el todavía no. Que no es más la idea que lo que les acabo de explicar, de que el reino ya podría estar acá. Pero pasa tan inadvertido que todavía nosotros no lo vemos, entonces decimos el reino no ha venido. ¿Pero por qué es un reino? Ajá, es que un reino tiene la cualidad de que, bueno, primero tiene un rey. Y esa es la cuestión de que cuando uno rinde la voluntad a Dios, le dice, Señor, ahora tú eres mi dueño, tú decides en mí, hágase tu voluntad. Entonces, ahí está el reino, porque está la primera instancia, hay un rey y hay un súbdito. Pero la otra cualidad de un reino es que tiene que tener un lugar, una localización terrestre o una ubicación de lugar más bien, porque terrestre es como ubicarnos en la tierra, pero el reino de Dios no está en la tierra en sí. Porque usted sabe cuando hablamos del Padre Nuestro, ahí aparece, véngase tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, el reino de Dios, todos tenemos la idea que el reino de Dios está allá arriba en el cielo. Pero el reino está aquí también. Ahora, no crean, dice, cuando le digan, helo aquí o helo allí, porque el reino ya está entre vosotros. Es lo que él dice. Lo que yo les decía, nadie puede decir, en esta reunión está el reino de Dios. No. Porque la cualidad del reino de Dios es que es un reino espiritual que se manifiesta en cada uno individualmente. Y podría ya estar entre vosotros. En el caso ahí, él decía, ya está entre vosotros, porque ¿quién era él? Sino el propio rey de ese reino. Y cuando los discípulos salen a hacer su voluntad, el reino de Dios se estaba manifestando en ellos. Entonces, el reino de Dios ahorita no lo podemos ubicar en un lugar. Es decir, no podemos decir, miren, aquí en esta reunión, aquí en este pedazo, esto es el reino de Dios. No podemos decir eso. Todavía no. Pero en el futuro,
sí vendrá y se establecerá el reino físicamente, que es lo que él procede a decir. Pero ¿cuándo se establecerá? Porque cuando Pilato le dice, luego tú eres rey, le dice, y él le dice a Pilato, ¿lo dices por ti mismo? En otras palabras, ¿lo estás diciendo porque lo crees o porque te lo han dicho? Y viene Pilato y le dice, ¿y qué importa si yo creo? Y él le dice, mi reino no es un reino de esta tierra, es un reino espiritual. Ahora, el reino está por venir, pero el reino ya se está manifestando. Ahorita hablábamos con Oscar de un libro llamado Las biografías de grandes cristianos, que no es más que biografías de grandes hombres y mujeres de Dios que hicieron grandes cosas para Dios a través de todos los tiempos, a través de estos 20 siglos que la iglesia lleva en la tierra. Y cuando uno lee esos libros o esas biografías, uno encuentra ahí que hubieron hombres que hicieron cosas extraordinarias, grandes para Dios, y que uno no le queda la menor duda que esos hombres y mujeres eran hombres y mujeres de Dios. Y siempre la cualidad es que en medio de esos hombres el reino de Dios se manifestaba con gran poder. Y entre ellos hubieron estadistas, algunos exploradores, médicos, abogados, políticos, zapateros, traductores, lingüística, algunos eran licenciados en idiomas. Había una gama de personas que demostraban ser verdaderamente hijos del reino de Dios. Porque, por ejemplo, ahí está una biografía de un hombre que luchó por la libertad de los esclavos del África. ¿Y qué es eso? Si no es el reino de Dios manifestándose en la liberación de los hombres esclavos. Entonces, cuando venga el reino físicamente, cuando ya el reino se manifieste totalmente con la venida del rey, entonces la liberación del hombre será hecha total y completa. Y es cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis que cuando él venga regirá las naciones con vara de hierro y que todo el monte santo estará lleno de la gloria de Dios. Y entonces habrá verdadera paz en la tierra. Luego en el versículo 22 él les dice a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y versículo 23 y dice: y os dirán, helo aquí y helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Esas eran palabras dirigidas a los discípulos, pero también son palabras de advertencia para nosotros. Ustedes saben de que hoy últimamente se han soltado montones que dicen ser el Cristo, que dicen ser Jesús, el Mesías. Y algunos hasta han hecho alguna señal, algún milagro, alguna cosa. Y hay cuánta gente ignorante de la Biblia, ignorante de la verdad, que anda detrás de ellos. Y no falta alguno que dice, aquí está el Cristo, aquí está Jesús el Mesías. Y nunca les falta gente que va detrás de ellos. Pero los creyentes, los que creemos en Jesús verdaderamente, los que creemos en la Biblia, sabemos que no hay que ir detrás de ellos. Porque Jesús lo dijo hace más de 2000 años ya, de que habrían falsos cristos. Y él advertía a los discípulos en ese momento diciéndoles, llegarán días que desearéis ver uno de mis días. Porque él se nombraba a sí mismo el Hijo del Hombre. Te desearéis. Y yo creo que todo creyente genuino
desea ver un día del Señor, ¿sí o no? A mí me gusta un programa de muñecos animados que sale en canales de 17, 27, que se llama La Casa Voladora. Así se llama. Y lo interesante de eso es que es una casa que vuela y viaja por el tiempo. Pero lo que es la trama de ese programa es que ellos viajan a través de todas las historias narradas por la Biblia. Ellos viajan a los tiempos de Jesús y hasta ellos mismos dicen que una de sus mejores aventuras es viajar a ver uno de los días del Señor Jesucristo. Entonces yo concuerdo en eso con ellos, de que yo digo, si yo pudiera viajar en el tiempo, sería una de las cosas que me encantaría hacer, viajar y ver uno de los días del Señor Jesús, cuando sanaba a los enfermos. Yo creo que es el deseo de todo verdadero, genuino creyente, ver uno de los días del Señor. Ahora, él sigue diciendo, ¿no? Versículo 24, porque como el relámpago que al refulgar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Es decir, la Biblia nos dice que cuando el Señor venga, el rey de ese reino venga, primero no va a ser un acontecimiento mundial. O sea, hay otro pasaje de la Biblia que nos dice que todo ojo le verá, viniendo en las nubes, juntos con sus santos. Pero ahorita no está hablando de esa venida. En la teología hay nosotros esperamos la segunda venida de Jesucristo. Pero su venida por los santos no se considera una venida a la tierra. Porque en la teología se dice de que cuando la Escritura dice que Él vendrá, Él no tocará la tierra, sino que descenderá hasta las nubes de los cielos, y ahí llamará con voz de mando, con voz de trompeta a los creyentes que han muerto en el pasado, despertar, y luego que despierte a todos los muertos en Cristo a través de estos 20 siglos, levantará a los que han quedado en la tierra para ser transformados, que ese es lo que nosotros llamamos el rapto de la iglesia. Pero en esa venida Jesús la teología no le considera una venida porque no toca la tierra, no pone un pie en la tierra. De eso es lo que él está hablando ahí. Que cuando él venga, a los ojos de la humanidad será como en un abrir y cerrar de ojos. ¿Que cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? No dura ni un segundo, una milésima de segundo. Así como estamos ahorita acá, algunos distraídos, otros haciendo otras cosas. ¿Será la venida del Señor así? De repente levantará su mirada y de repente los creyentes no estarán. No habrá nada que le advierta, no habrá nada que las personas puedan hacer. Será en un abrir y cerrar de ojos, o como dice allí, como el fulgor del relámpago, que te ciega de tal forma que solo viste el luzazo, pero no viste de dónde salió ni a dónde terminó. Y que atraviesa de un extremo de la tierra al otro en cuestión de un segundo. Así será la venida del Señor. Entonces, por eso los creyentes, ahí el Señor manda a los discípulos, a los seguidores, a que no andemos creyendo que de repente dirá que Él ha aparecido por allá en la China, o que el Señor ya vino y está por Nueva York, no. Sino que cuando Él venga por nosotros, para los creyentes, será en un abrir y cerrar de ojos. No te dará tiempo de reflexionar. O sea, y eso nos dice algo. Lo primero que nos dice es que debemos de estar preparados.
todo creyente está la expectativa que en cualquier segundo el Señor puede venir. En cualquier segundo. Para el incrédulo será como una cuestión de que le causará admiración. Y es ahí donde en el ámbito evangélico tenemos un montón de alabanzas donde se habla de qué sucederá ese día, ¿verdad? En que los noticieros dirán que atacaron con armas químicas, que de repente extraterrestres vinieron y se llevaron una gran cantidad de gente, que, bueno, cuánta cosa se dirá. Y yo no quisiera que a algunos de ustedes les toque quedarse especulando, pues. Porque ese es lo más triste, porque yo sé que no es el tema, pero ya hemos hablado qué es lo que prosigue a la ida de la iglesia. Que es un periodo de gran tribulación, de terrible angustia. Pero eso es lo que el creyente espera, la venida del reino. Ahora, en ese instante, el reino es quitado de la tierra. Es quitado porque el rey viene por los que son de su reino. Y note eso, él no viene por los cristianos. Él no viene por los que se dicen ser iglesia. No. Él viene por los que son de su reino. Porque repito, alguien podría estar aquí y decir soy de la iglesia, pero no ser del reino. Hermano, ¿y cuál es la diferencia entre ser del reino y ser de la iglesia? Ya le dije, la diferencia es la voluntad de Dios en su vida. ¿Y sí o no? ¿Cuántos creyentes han conocido hoy ustedes que dicen, yo soy cristiano, que significa seguidor de Cristo, pero lo menos que hacen es seguir a Cristo? ¿Ah? Yo conozco un montón, de montones. Jesús no va a venir por cristianos para que cualquiera ande diciendo, no, yo soy cristiano. O como me dijo otra vez un loco por ahí, no, mire, yo creo en Jesús que murió en la cruz, por eso yo soy cristiano. Pero también creo en María, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, ahí es problema suyo. Entonces, note, Jesús no viene por aquellos que se llamen cristianos. No. Jesús viene por aquellos que son de su reino. Y esa es la diferencia. Que usted puede decir, yo soy cristiano. ¿Qué? Pues, cualquiera se pone cristiano. Pero no cualquiera es reino. Y aquí no se trata de engañar al hermano. Aquí no se trata que la hermana se dé cuenta que yo soy parte del reino. No, aquí se trata de que Jesús reconozca que tú eres de su reino. Y a él no se le puede engañar. Ahora, él dice en el versículo 26 o 25, él establece elementos que deben pasar y lo primero que él dice que debe pasar es el ser desechado. Pero luego él empieza a decir, como fue en los días de Noé, también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban casamiento hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahí está reflejado algo que yo le decía hace poco a una hermana. Que ella me decía, hace poco tuvimos lo que llamaron la luna de sangre, ¿verdad? ¿La vieron algunos acá? Se levantaron a las 2 o 3 de la madrugada, ¿eh? Salieron a verla, ¿verdad? Y dijeron, oh, ya se acerca el apocalipsis del Señor, ¿verdad? Ya es el fin, quizás algunos dijeron, ¿verdad? Porque la Biblia dice, le va a poner la luna como de sangre, dijeron. No, y la luna será roja y todos la llamarán sangre. Oiga. Entonces, pero oiga lo que aquí está diciendo. Como en los días de Noé y como en los días de Lot será. ¿Y cómo estaban la gente en los días de Noé y en los días de Lot?
¿Y qué son esas cosas? Si no son las cosas cotidianas de la vida. Es decir, el Señor está diciendo ahí que en esos días la gente, los inconversos estarán sin esperar nada. Por eso yo le decía a la hermana, mire hermana, le decía yo, no se preocupe tanto, le decía. Porque recuerde que cuando Él venga, para el mundo parecerá que no hay ningún problema. Que para el mundo parecerá que la vida es la misma de siempre. Solamente nosotros los creyentes, que estaremos siempre en la vela de esperar su venida, ya sea con señales o sin señales, estaremos listos. Pero ahorita, después de esta luna roja, ¿cómo cree que está el mundo? No. Recuerden que hace 2 años tuvimos el año 2012. ¿Qué decía el mundo? Decía que ya se va a acabar el mundo, que es el fin, que los mayas, que esto, lo otro. Pero el mundo está preocupado y ahorita todavía sigue preocupado porque mientras estas señales se sigan observando, el mundo estará a la expectativa que ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a suceder a la Tierra? Con esto del cambio climático, el mundo está así. Estamos destruyendo el planeta, se va a destruir, ya viene el Armagedón, ya viene el Apocalipsis y toda esa idea. El mundo está así. Pero llegará un periodo en el cual habrá relativa calma. Dejará de verse señales en los cielos. Y ya cesarán esas bullas de que el Armagedón, que el fin viene, todo eso cesará. Entonces el mundo se dedicará a lo que siempre ha sabido hacer. Estarán vendiendo, comprando, casándose, dándose en casamiento, plantando viñas, edificando edificios. Estarán haciendo lo que mejor saben porque dirán, ya pasó todos los miedos que nos habían metido, ya pasó toda esa mentira de que el fin venía, que el mundo se va a acabar, ya pasó y miren, nada ha pasado, hay que vivamos, disfrutemos de la vida, dirá el mundo. Y es cuando los gobiernos del mundo empezarán a decir, nos espera mejores tiempos, nos esperan futuros mucho mejores que los que hemos tenido. Entonces dirán, nos esperan tiempos de prosperidad, dirán las naciones de la tierra. Pero cuando estén así, cuando el mundo esté desprevenido, pero los creyentes estemos atentos viendo a los cielos, entonces vendrá el Señor. Y por eso da las dos relaciones, Noé y Lot. Si ustedes han sido lectores o son lectores de la Biblia, sabrán cómo fueron esas historias. Que en el caso de Noé le decían, estás loco Noé, ¿cuándo ha llovido? Jamás ha llovido aquí, estás loco. Y lo dejaron solo a él y a su familia. Entonces la gente dirá, estos locos evangélicos, estos que siguen diciendo que el mundo se va a acabar, que Jesús va a venir, estos locos, ahí déjenlos, que se encierren en sus casas, en sus templos, ahí déjenlos. Y como pasó en el caso de Lot, que vinieron los ángeles y sacaron a Lot y a su familia nada más, sucederá que Dios enviará a sus santos ángeles y llegarán a nuestros hogares y nos arrebatarán en un abrir y cerrar de ojos. Pero inmediatamente salgamos, como sucedió en el caso de Noé y en el caso de Lot, cae el juicio de Dios. Una inundación habla de catástrofes naturales, que el hombre dirá, no, lo que sucede es que hemos trastornado nuestro sistema y ahora por eso es que hay en lugares grandes calores y en otros lugares grandes inundaciones. Y en el caso de Lot, que caía fuego y azufre del cielo, habla que empezará a llover del cielo juicio de Dios. No por medios naturales, como pudiéramos decir, una inundación es porque hemos arruinado nuestro sistema, sino que serán cosas tan palpables para los hombres que no les quedará de otra que admitir que Dios los está castigando. No les quedará de otra. Por eso yo le digo, terrible para aquel que se quede, ¿verdad? Aquel que no ha querido ser parte del reino de Dios.
y se conformó con decir, soy cristiano. Que se conformó con decir, yo soy evangélico y yo voy a la iglesia. El que se conformó con eso tendrá que sufrir los castigos de Dios. Por no haber querido ser parte del reino de Dios. Y es ahí donde aquel pasaje que dice, queda lugar en que dice, Señor, Señor, ábrenos, porque en tu nombre hemos predicado. Y Él les dirá, no, ustedes ni los conozco. Y quizás alguien le podrá decir, pero si yo he sido evangélico de este niño, y Él le dirá, ni me acuerdo de ti quién eres. Porque ser parte del reino de Dios es que la voluntad de Dios se esté cumpliendo en tu vida. Y la voluntad de Dios no es que tengas una religión. La voluntad de Dios es que vivas conforme a su palabra. Que tengas una relación con Él íntima de comunión, de padre a hijo. Eso es lo que Él desea. Esa es su voluntad. Si no, recuerda el Padre Nuestro, ¿cómo comienza? Padre nuestro, no dice Dios nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Y empieza santificando a Dios. Pero ¿cómo se le santifica? Con tu propia vida. Ahora, aquí el pasaje nos termina diciendo en el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Allí habla de un día. Y es que, como decía un letrero para estas campañas, decía, ¿por qué en un día se definen 5 años? Y es cierto, yo decía, es verdad, en un día definimos 5 años aquí. Pero en el caso bíblico, un día define la eternidad de cada persona. Algunos es el día en que nos convertimos a Cristo o rechazamos a Cristo. Pero para toda la humanidad definirá su eternidad el día en que el Hijo de Dios venga por su iglesia. El día en que el Rey venga a levantar a los que son de su reino. Allí se definirá su eternidad. Porque los que vuelen tendrán la salvación y herencia en el reino de Dios. Pero los que se queden tendrán condenación y que sufrir el castigo de Dios por toda la eternidad. Hermanos, ¿y cuándo pudiera ser ese día? Podríamos estar viviendo ese día. Porque les repito, será un abrir y cerrar de ojos. Y como son las cosas en el mundo, para algunos será medianoche. Para otros la 1 de la mañana, para otros será las 7 de la mañana. Para otros irá terminando el día, tal vez a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Otros estarán comiendo, otros estarán durmiendo, otros tendrán que estar trabajando. Y por eso los creyentes no podemos darnos el lujo de decir, hoy peco, mañana me voy a reconciliar con el Señor, y qué tal si el día que decides pecar viene. O decir, no, ahorita solo voy a pecar ahorita, pero más noche cuando me voy a acostar me voy a reconciliar con el Señor. ¿Y qué tal si en el instante que estás pecando viene? ¿Entienden cuál es la razón del reino? Que el reino es algo que puede manifestarse ahorita. Entonces, lo que la segunda venida del Señor nos muestra. Y mire, pude haberle tocado varios versículos, pero necesitamos más tiempo porque es un tema bastante extenso. He tratado de sintetizárselos así. Entonces, la obligación de todo creyente, ¿cuál es ante el reino de Dios? Estar siempre esperando. Esa es una. Y la otra es estar preparado para que cuando venga ese reino. Porque repito, usted puede decir, yo soy cristiano, aleluya, me voy con el Señor. Un momento. ¿Eres del reino o no eres del reino?
Porque repito, según el Padre nuestro, en el reino de Él se cumple su voluntad. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿se está cumpliendo la voluntad de Él en mi vida? Ahí está. Podríamos pensar en que Él sí la cumple en nosotros, pero nosotros no la cumplimos para con Él. Es que ese es el punto. Que Él revela su voluntad a nosotros, pero somos nosotros quien decide. Como Jesucristo, Él sabía que tenía que ir a morir a la cruz, pero Él le decía, Padre, si es posible, pase de mí, mas no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esa es la pregunta. Cada uno de ustedes, hágase la pregunta a sí mismo. Hágase la pregunta a sí mismo. ¿La voluntad de Dios se está cumpliendo en tu vida? Tú podrás decir sí, a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia, ¿se cumple? Estás congregándote, estás buscándole en oración, estás siendo un hombre, una mujer justa, un joven justo. Amas a tu prójimo como a ti mismo y aún a tu enemigo. Estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Vas y predicas el Evangelio a toda criatura. El Espíritu Santo y sus dones están en ti. ¿Ah? ¿Tienes una vida santificada, consagrada para Él? Porque esos son parte de las exigencias que un miembro del reino debe cumplir. Que se ven cumplidas cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Y allí está el punto. ¿Volarías si ahorita fuera la venida del Señor? ¿O te tocaría llorar amargamente? Esa es la pregunta. Por eso a mí me encanta ver esas películas de la venida del Señor. La película de medias tintas. Ahí usted puede ver, ahí ve claramente usted. Cristianos que no son cristianos. Cristianos que parecen y no lo son. Porque no viven el reino. Aparentan vivirlo, pero no lo viven. Y así tantas otras películas que hablan de lo mismo. Y a todos un día nos llegará. Un día llegará porque si no viene el Señor y nos morimos, ahí se define tu eternidad. Si eres parte del reino, vuelas. Si no, vas para abajo. Pero no es esa la idea del reino, sino la idea del reino es que el reino puede manifestarse en cualquier segundo. Aparecer de pronto y abriste los ojos y cuando los cerraste y cuando los abriste, notaste que alguien se había ido, que alguien había desaparecido. Y empieza el caos allá afuera. Empieza el caos en el mundo. Y empiezan a hablar teorías. ¿Y qué tal si tus padres son cristianos y cuando llegas a tu casa a buscar a tus papás y no están? O si tu amigo era cristiano, tu amiga era cristiana y cuando la vas a buscar no está. Y esa es una realidad. Y como les digo, esta idea de la venida del Señor y del rapto, para muchos hoy en el mundo y aún dentro del mundo cristiano, se está haciendo una enseñanza anticuada. Porque primero dicen, ¿y cómo va a suceder eso? ¿Cómo es posible que desaparezcan miles de personas al mismo tiempo? Pero es posible. Para Dios es posible. Así que cerremos los ojos unos minutos y meditemos en esto. En esto que hemos oído del reino venidero. El reino que ya está, pero que vendrá. Ese reino que se manifiesta en ti cuando haces la voluntad de Dios. Pero ese reino que también vendrá un día y te levantará por ser parte de su reino. Porque no basta decir soy cristiano.
No basta decir soy evangélico y tener una Biblia y ir a la iglesia, no basta. Porque Él no quiere religiosos. Él quiere hombres y mujeres del reino. Yo invito, si hay alguien aquí, que al examinarte ante esta palabra, la palabra de Dios, encuentras que no eres parte del reino. Y te das cuenta que has profesado ser cristiano, pero en realidad